Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompañan para juntos pasar revista a los temas noticiosos que han ocurrido aquí en el país y en el resto del mundo. Falleció, señores, Musiquito, Francisco García, Musiquito, el hombre de Cómete la Ripiá. ¿Ustedes recuerdan ese merengue? Y muchos otros merengues. Un merenguero muy popular. Sufría de algunos problemas de salud desde hace un tiempo. 70 años de edad ya tenía Musiquito. Yo pensaba que era mucho más joven, pero falleció. Y son de esos artistas que van dejando en su género, en su ámbito, van dejando recuerdos. Y es una pena otro artista, otro personaje del arte dominicano que fallece, esta vez no víctima del COVID, como han fallecido varios en los últimos 2 años, pero sí aquejado de algunas dolencias que le mantenían en tratamientos médicos y postrado desde hace ya un buen tiempo. Paz a los restos de Musiquito. Miren, el asesinato de Basilio Guzmán, el abogado en Santiago, ocurrido ayer en una forma terrible, cuando salió a la puerta de su casa a las 7 de la mañana a tomar el periódico, le dieron 10 balazos. Es un acto evidente de sicariato. Bueno, la policía de Santiago dice que en las investigaciones que se están siguiendo, que los primeros indicios apuntan precisamente al tema del sicariato. Y esto hay que prestarle atención por encima de la situación de la violencia y de la delincuencia violenta que sufrimos en el país, de este pico de delincuencia violenta que sufrimos en el país. El sicariato es un mecanismo de retaliación para saldar enconos entre dos personas y no tiene quizás el valor o no quiere quizás esa persona verse involucrado directamente en un episodio, o no tiene el valor o no tiene las formas de hacerlo, contrata a un desarmado con arma, pero con arma, para que ejecute un asesinato. Y muchas veces esas órdenes son de que sea una forma brutal, como lo que ocurrió con el abogado Basilio Guzmán. 10 balazos. El sicariato son formas que usa el crimen organizado, que usan los personas de cierto poder que no quieren verse involucrados en un crimen, pero es una de las formas que más aterroriza a una sociedad, porque cualquiera está a expensa de recibir unos tiros, de recibir una paliza, de ser asesinado en la forma como uno menos se lo espera, en el momento que menos se lo espera, porque aquí hay personas que por 2,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos, 20,000, 100,000 pesos, le quitan la vida a alguien. Dependiendo el nivel de complejidad, decía un sicario en un tribunal hace como 2 años, recuerdo perfectamente, depende de la complejidad de la acción. Entonces la policía está en la obligación de descubrir rápidamente este episodio, pero no dejarlo pura y simplemente en el entorno de los ejecutantes, de los asesinos in situ, sino de los, no se van a llamar intelectuales, sino los que ordenaron el asesinato. El abogado Guzmán, según lo que ha ido saliendo en los medios de comunicación, era un hombre que tenía ciertas situaciones conflictivas por el ejercicio de su profesión destinado, entre otras cosas, al mundo inmobiliario y la justicia civil,
Y era un hombre que se le reconocía duro en hacer ejecuciones de propiedades, por ejemplo, para saldar deudas y todo este tipo de cosas. Eso deja resquemores. Hay otras versiones que circulan por ahí. Yo me circunscribo a lo que él hacía y los peligros que muchas veces esto encierra. Parece que por ahí vino el detonante, de que se mandara a matar. Lo cual, vuelvo y repito, no debe quedar en los asesinos materiales, sino en quien ordenó el asesinato. Porque ese tema del sicariato, señores, hay que enfrentarlo y enfrentarlo con dureza para evitar su repetición consecutiva, porque eso es altamente, altamente peligroso. Leí en la prensa que hay un informe que anda circulando por ahí. Vaya usted a ver. Que asegura que las cenizas de Punta Catalina por la quema del carbón mineral llegan a las costas y gran parte de Haití, hasta Cuba y hasta Jamaica. Ese informe plantea, además de eso, que Punta Catalina debe ser cerrada en un máximo de 18 meses quizás. Entonces, mira, contra Punta Catalina ha habido muchas altas y bajas. Contra Punta Catalina ha habido muchas campañas en contra de Punta Catalina. Desde su contratación, su ejecución, su inicio de ejecución, todo el proceso hasta su puesta en operación y hasta cualquier momento. Y en torno a Punta Catalina ha habido muchos entuertos. Por ejemplo, las autoridades del sector energético de hoy, de energía eléctrica de hoy, satanizaron Punta Catalina. Y decían lo peor de Punta Catalina, que eso era una barbaridad, que eso no servía, que eso se iba a explotar, todas las cosas malas de Punta Catalina. Operan hoy Punta Catalina. Punta Catalina es una realidad que costó 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, lo que sea, pero es una realidad, está ahí. Y se hizo con los dineros públicos. Lo que hay que poner acá a Punta Catalina es, como ha estado en algunas ocasiones, a operar eficientemente para conjurar el déficit de producción de energía que hay en República Dominicana. Que si el carbón era bueno, que si ahora era malo, que si ahora es bueno, que si ahora contamina, que si los precios eran así o eran asados, que por qué no lo hicieron de tal forma. No, está ahí y es una realidad. Punta Catalina la toman como punta de bandera cuando quieren buscar algo con qué criticar esa construcción. Yo no digo si es bueno o si es malo, saque usted sus conclusiones. Ahora, la operación de Punta Catalina de 700 y pico de megas ha ayudado a conjurar en gran medida el déficit de producción de energía. Si no es así, mira a ver desde que sacaron Punta Catalina en marzo de este año, supuestamente por un mantenimiento que ya lleva más de 3 meses y no terminan de dar una explicación por qué la dilación de más de 3 meses. Finalmente, tan pronto salió Punta Catalina y al mismo tiempo salieron una que otra planta porque iban a hacer el mantenimiento, el sistema comenzó a tener serios problemas, el sistema de distribución de energía, de consumo de energía, de la recepción de energía en fábricas, hogares, comercios, por todo el país. Entonces, Punta Catalina es una realidad que obedece a una necesidad de producción de energía del país. Si costó mucho o costó poco, si se fue malversado los fondos y el procedimiento para su construcción, si fue mal administrado o bien administrada, eso es otra cosa. Y eso tiene que ser explicado y aclarado. Ahora,
Es una realidad y es buena y la están usando. Como tiene que ser, porque costó dinero. Y la realidad es que sin esa planta en este momento, sin esas plantas, la situación fuera muy caótica en cuanto a los apagones. Entonces, es la realidad. Entonces, ese informe está hecho por grupos que son ecologistas, que nadie sabe cómo tuvieron la oportunidad, viendo las calidades, de ir al Deutsche Bank de Hamburgo, en Alemania, y sentarse en el consejo de directores y hacer una exposición sobre los perjuicios ambientales que provocaría Punta Catalina y por qué el préstamo que debía darse no debía darse, la línea de financiamiento, por temas de medio ambiente. Hay que ver, yo me pregunto cuando yo veo el informe que tiene un tiempo que está contaminando toda esta parte, esa zona del Caribe, yo me puse a buscar, digo, déjame ver si alguien se ha quejado. En Haití, a lo mejor nadie le preocupa ni le importa eso, pero en Cuba sería raro que no se haya emitido alguna alerta o alguna información sobre la contaminación dañina que provocan las cenizas de esa planta de carbón. Y en Jamaica también. Hay una comisión ambiental regional y hemisférica que vela por esas cosas y yo no he visto esas informaciones de contaminación. Entonces, señores, hay gentes que son tremendistas y hay informes que son tremendistas y lo ponen como verdades absolutas y mencionan cifras y mencionan moléculas y mencionan fórmulas y la que se dice cuánto. Y la gente que no entiende de esas cosas se deja impresionar y dice, bueno, eso hay que ir, ponerle un candado y cerrarlo. ¿Quién se beneficia del crimen? ¿Cómo se hicieron aquellas campañas contra Punta Catalina, costosas por demás, con viajes y manifestaciones y una serie de cosas? ¿Qué mano mece la cuna, como dice el refrán popular? ¿Con qué intereses se mece esa cuna? ¿Quiénes compran esa mecida de cuna? Eso es un abuso. Y nosotros estamos hartos como dominicanos, hartos con J, de que nos tomen de tontos, que nos tomen de indios. Y eso es lo que pretenden situaciones de esta naturaleza. Mucho aspaviento, muchas declaraciones y muchas cosas. Y al final de cuentas, buche y pluma nomás, porque hay otras intríngulis por debajo de la mesa. Esa es la realidad, señores. Entonces, cuando uno dice cosas como esta, un medio como este, Oye País, en los medios en que yo trabajo, en mis columnas, entonces hay grupos y hay personas que tratan de presionar o pretenden, porque a mí no van a presionar, ya a esta altura del juego, señores, con estas canas que yo tengo, 54 años de ejercicio ininterrumpido del periodismo, habiendo dirigido de los mejores periódicos y principales periódicos de este país, con este programa por tantos años, con otros medios por tantos años, no me van a impresionar, no me van a asustar, pero meten los cucos con proyectos amenazando con amordazar la prensa. Y eso es lo que ocurre en este contexto. Hay un afán de la clase política y en este momento de la clase política oficialista que han propiciado estas acciones con el apoyo de otros legisladores, con el apoyo de otros sectores políticos del país que aprovechan la coyuntura, porque los políticos no quieren ser
enfrentados y expuestos en sus acciones pecaminosas contra la sociedad, y por eso tratan de presionar la prensa, presionar la libertad de expresión. Con todo esto que ha pasado y todos estos proyectos y todo esto, por lo menos hay una luz de esperanza en lo que dijo la vicepresidenta Raquel Peña, de que el gobierno del presidente Luis Abinader no se va a prestar de ninguna forma a propiciar acciones que violenten la libertad de prensa y la libertad de expresión en República Dominicana. Pero 48 horas después de haber dicho esto, se somete un proyecto de ley desde el Poder Ejecutivo sobre los famosos ciberdelitos, donde hay una marcada dirección para censurar, para castigar, para perseguir a los medios y a la prensa que osen hacer críticas o que se metan en ese, o planteen situaciones de ese mundo. Hasta ahí están las leyes. Entonces uno ve esta ambivalencia y uno se siente tan mal, se siente tan mal que realmente es penoso. El editorial del Listín Diario de hoy, de Miguel Franjul, titulado "La prensa no puede andar a tientas", trata el tema sin desperdicios. Y en la voz de su director, Miguel Franjul, lo comparto con ustedes a continuación. De repente, como si se tratara de un vendaval, han comenzado a soplar los vientos que intentan barrer los espacios de libertad ya ganados por los ciudadanos y los medios de comunicación en nuestro país. Una serie de iniciativas legislativas sacadas de la manga del oficialismo en el Congreso apuntan a inhibir el libre ejercicio del periodismo con prohibiciones y sanciones penales, tal como lo hacen las dictaduras incipientes para controlar la información. Pese a que la Constitución y las leyes han delimitado claramente las zonas rojas que no pueden pisar la prensa ni los ciudadanos en su sagrado derecho a la información y la expresión, con tal de asegurar el respeto a la honra, la intimidad y la privacidad, hay fuerzas que están pavimentando el terreno de la censura y de la autocensura. Ya lo hemos visto en América Latina, donde nunca cesan los intentos por acorralar la libertad de expresión con legislaciones que apuntan a tipificar nuevos delitos de palabra para justificar penalidades, sanciones y restricciones a los medios de comunicación. Bajo la premisa de combatir la epidemia de noticias falsas, también se alientan normas y leyes que, en el fondo, buscan neutralizar a medios y condicionar sus contenidos, autorizando sanciones penales o administrativas como formas de intimidar y hacer claudicar a los defensores de la libertad de expresión. Ya el Senado dio su visto bueno a un proyecto que, por más máscaras que intenten ponerle, es una pura ley mordaz. Mientras una comisión cameral estudia otro proyecto para regular, con sanciones incluidas, la publicidad, y ahora entra al Congreso el viento fuerte de la ley contra los ciberdelitos con iguales sesgos. Tantas pinzas en movimiento sobre la libertad de expresión resultan inexplicables en una sociedad que le debe su estatus democrático a la vigencia de este libre ejercicio de la información y la emisión de las ideas sin cortapisas, salvo aquellas que establecen regulaciones constitucionales y legales de larga data. La prensa libre no puede ser obligada a andar a tientas en un campo minado de peligrosas restricciones como las que ahora se pretenden poner desde el Congreso Nacional. Como bien dice Miguel Franjul en ese editorial, los políticos que pretenden, que tratan como esa ley mordaza que se aprobó en el Senado, tan campante como, yo no entiendo, y estas otras que se proponen, que tratan de amordazar la prensa, los que comienzan es a trillar el camino hacia las dictaduras. En las democracias,
No hay por qué amordazar la prensa, por el contrario, fortalecerla. Y si usted, como ciudadano, como político, como funcionario, tuviera alguna queja en contra de alguna publicación o en contra de algún comentario, de algún análisis, y usted se siente difamado, ahí están los tribunales. Ahí están las leyes, la 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. Está el Código Penal que establece sanciones y los procedimientos contra la injuria y la difamación. Los tribunales. Con situaciones reales. No que por cualquier quitametapaja, entonces, para presionar y para asustar periodistas, se le coloque todos los días con una espada de Damocles sentado en la silla de los acusados en un tribunal. El fortalecimiento de la democracia se basa precisamente en esa fortaleza de la libertad de opinión, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Eso es así definitivamente, señores. Eso es así definitivamente. En ese mismo orden, en esa misma línea, escribí mi columna de esta semana en el Listín Diario, que se llama igual que este, Oye País, y que titulé Distorsiones populistas. Hablo de ese tema de la prensa y sobre eso de estar dándole nombre y cambiándole nombre a todas las cosas aquí en República Dominicana. Otra de las cosas de nuestros legisladores. Lo comparto con ustedes a continuación. Y luego de la pausa vamos a hablar de economía. El Senado aprobó un proyecto de ley mordaza. Los diputados aprobaron un proyecto de división territorial que parte en dos la provincia Santo Domingo. El Poder Ejecutivo sometió a las cámaras un proyecto sobre ciberdelitos que establece claras limitaciones a la libertad de expresión. Mientras, senadores y diputados andan en una puja por designar varios lugares públicos con el nombre de Orlando Jorge Mera, como el edificio donde funcionan los ministerios de Medio Ambiente y Turismo, pero también varias reservas forestales, entre ellas la de Valle Nuevo, que lleva el nombre del luchador antitrujillista Juan Bautista Pérez Rancière desde 1996. Una alocada carrera de populismo sin sentido práctico. ¿Por qué la clase política, en este caso oficialista, apunta a establecer normas legales que restrinjan las libertades de prensa y de expresión o que cambien nombres a instituciones? Las leyes establecen mecanismos para enfrentar en los tribunales la difamación e injuria. ¿Para qué crear nuevos cucos? Los ejemplos de restricción a las libertades de expresión y prensa sobran en el país y las Américas. Recordamos líderes, entonces de oposición, se les impidió legalmente hablar por radio y televisión. Hoy se practican otros métodos para tratar de mediatizar la prensa, pero sobre todo a una libertad de expresión que se ejerce con temeridad desde unas redes sociales que complican los controles a los que detentan poderes políticos o económicos. Creo, asimismo, que para honrar la persona de un buen funcionario, dirigente político, ciudadano, por demás horrendamente asesinado, como el caso de Jorge Mera, no es necesario deshonrar la de otro ciudadano, que asimismo tiene sus méritos, como el caso de Pérez Rancière. La
positividad diaria por COVID-19 volvió a aumentar al colocarse en 18.92% cuando ayer estaba en 15.81% tras registrarse 875 casos nuevos del virus detectados en 4.625 muestras de primera vez, informó el Ministerio de Salud Pública. República Dominicana expuso ante el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sus preocupaciones ante el deterioro creciente de la situación interna en Haití y la escasa acción de esa organización para contribuir a la estabilización del país fronterizo. El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, así lo planteó ante Guterres durante un encuentro que sostuvieron en la sede de la ONU, según informó este martes la Cancillería Dominicana en un comunicado. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia invitaron a los periodistas a salir de la audiencia de la solicitud de extradición realizada por Estados Unidos contra Julito Quilo, acusado de traficar drogas a través de lanchas rápidas a Puerto Rico. Los magistrados de esa alta corte adoptaron su decisión luego de acoger un pedimento de los abogados del imputado, los cuales alegaron que es un derecho que le asiste. El Poder Ejecutivo otorgó pensiones especiales a 44 periodistas y 18 camarógrafos y técnicos de televisión mediante el decreto número 323-22, suscrito por el presidente Luis Abinader. Los periodistas pensionados recibirán entre 40,000 pesos mensuales a cargo del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Ley de Presupuesto General del Estado. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por estar con nosotros. Continuamos aquí en Oye País y es hora de analizar la situación de la economía. Y la economía siempre será el tema central de lo que pasa en el país. Ahí están trazados los proyectos de desarrollo y el día a día. Uno de los temas que yo quedé pendiente con Carlos la semana pasada, y se nos fue el tiempo, señores, y casi no pudimos hablar de este tema, pero cada vez más yo digo que se hace insoportable, imposible para el gobierno seguir sustentando el subsidio a los combustibles. Y lo digo porque ya tenemos 2 semanas que nos pasamos de los $115 el barril, que era el tope que había fijado el presidente Luis Abinader en su discurso del 7 de marzo, para comenzar entonces a transferir los costos del precio del petróleo a los combustibles de consumo nacional, pero el gobierno ha seguido asumiendo esto y ya vamos por encima de 20,000 millones de pesos, porque yo recuerdo que la semana pasada cuando hablamos, o la antepasada, estábamos en 18,000 y pico, y este último fin de semana fueron 1.800, 1.600 y tanto, entonces debemos andar sobre los 20,000 y pico de millones de pesos. ¿Podrá el gobierno soportar esto con el dinero que tiene para enfrentar también los gastos del presupuesto? Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, es una don pregunta que uno se hace. No, ese razonamiento que usted hace es muy válido. Creo que a lo largo del programa hemos manifestado esa preocupación. Sí, bueno, lo hemos hablado consecutivamente, pero sí. como que ya las cosas están cogiendo todo. Sí, como que todo el mundo está sonriente, tranquilo, el gobierno está haciendo cosas que le agradan al pueblo, ¿no? Sí.
Pero el problema de esto es la sostenibilidad. Es como cuando usted se está endeudando, está llevando un nivel de vida que no se corresponde y todo el mundo lo felicita y usted sigue siendo un hombre exitoso. Pero cuando llega el tablazo de que tiene que hacerle frente a los compromisos, entonces resulta que todo era un boomerang, ¿no? Sí, una burbuja. Y es lo que está pasando con el subsidio al combustible, que ya el país no lo va a soportar indefinidamente. Por ejemplo, el hecho de que se esté asignando de los limitados recursos que está recibiendo el gobierno, recursos para subsidiar los combustibles, supone que se le están quitando a otros. Se está desvistiendo un santo para vestir otro. Claro, porque el gobierno no tiene una maquinita de hacer dinero. Por ejemplo, leí un artículo esta semana de un reputado economista, Andy Dewar, donde resalta que de lo que se le asignó a inversión pública, unos 140 mil millones de pesos, se le ha pasado apenas un 30 y pico de %. Y ya estamos a mediados de año, ¿no? O sea que... Se le ha pasado una tercera parte y vamos a Claro, mediados de año. porque yo te comentaba contigo que lo más fácil es paralizar obra o no iniciar obra. Eso es una de las alternativas más fáciles cuando tú estás manejando un presupuesto en cualquier situación, en las empresas. O las consecuencias de cualquiera de las dos. A la larga, la economía se está debilitando. Sí. La economía está restando, digamos que lo que capacidad de producir, está restando eficiencia, está perdiendo competitividad. Así es. Porque se está descuidando lo que son inversiones con, digamos, una vocación social incluso, ¿no? Entonces, todavía las consecuencias no se van a ver. Pero además, lo que yo siempre te he dicho, se estimula el consumo, el derroche, por no estar representando el precio. Para que tengamos una idea, la gasolina premium nuestra, que anda similar, en Estados Unidos está en $5, la nuestra está en $5 y tanto. Sí, sí. Pero esa gasolina debería estar costando, en vez de 390... 291. Casi 400 debería estar costando. O sea, más de $5, por supuesto, ¿no? Sí, mucho más, claro. Es un país que no produce petróleo, como el nuestro. Y lo cierto es que podría ser que la inflación tuviera 1 o 2 puntos más. Pero la gasolina no va a contener la inflación. No. El país que tiene la gasolina más barata, decía Andy Dewar, Venezuela, menos de 10 centavos de dólares, tiene la inflación más alta del mundo. O sea, es cierto que estamos quitándole quizá 1 o 2 puntos a la inflación por tener la gasolina a ese precio subsidiada, pero las consecuencias, repito, podrían ser funestas para la economía en el mediano o largo plazo. Sí, pero quizás está conteniendo, pienso yo, en eso que tú dices tienes muchísima razón, pienso yo, están postergando descontentos sociales porque los aumentos en los precios de los combustibles provocan descontentos porque provocan aumentos en el transporte, porque provocan aumentos en el transporte de mercancías y eso se refleja en las mercancías. Sin lugar a duda. Es un boomerang. Sin lugar a dudas que desde el punto de vista político es una decisión populista. Sí. Nadie va a protestar porque se está incluso violando lo que establece la ley. Sí. Porque la ley es muy clara. En el 2001, ¿tú recuerdas que el presidente Fernández, antes de entregar el poder, se vio la necesidad de hacer algo similar? En ese entonces no existía la ley de los combustibles que se aprobó posteriormente. Y que el mismo presidente del Senado expresó, Ramón Alburquerque, que no se la iban a aprobar al gobierno pasado, pero que sí, ahora tenían que aprobarla porque era insostenible, ¿no? Entonces, el presidente Fernández lo hizo porque era a discreción y teníamos protesta cada vez que se producía esto. Se aprobó la ley y la ley ha funcionado, ¿no? Pero realmente se está violando la ley, aunque favorece al pueblo y nadie va a protestar si algo te favorece. Si es en favor hacia abajo. Como yo siempre te he dicho, en mi larga carrera académica jamás he tenido una reclamación de un estudiante que saca una A+. No. Aunque sea equivocado. Aunque sí, así es. Pero es así, pero ahí tendrá un momento determinado que tomarse una decisión en cuanto a la situación social, en cuanto a la realidad económica. Este mes justamente ya concluye el periodo de 4 meses que el presidente tomó como plazo para 7 de julio mantener
Que son frisado. 4 meses fueron, ¿verdad? Claro. Sí, 4 No meses. sabemos si se mantendrá o se extenderá o se va a dejar igual. De todos modos, lo que se está haciendo No, por una decisión del gobierno, porque eso no es ni un decreto, ni es una ley, es una decisión administrativa. No, al contrario, se está actuando por encima de lo que establece la ley. Lo que te quiero decir es una decisión administrativa, o sea que decir y hacerse de cuenta que los 4 meses ni pasaron o se cumplieron y la gente no va a protestar como tú dices porque se mantenga. Me favorece. Claro. Así es. Pero, zona franca. Bueno, la zona franca se sigue consolidando como un importante sector de la economía dominicana. Principal, ¿verdad? Sí, tanto en materia de ¿En cuánto? generación de empleo, exportaciones, que representan el 60% de las Y exportaciones, captación de divisas. alrededor del 7 o el 8% de lo que es el empleo, con una característica empleo formal, que vamos a hablar más adelante de la encuesta laboral del Banco Central, de cuál es la composición de la fuerza laboral dominicana, ¿no? Están distribuidas a lo largo de la geografía nacional. Para que tengamos una idea, estamos hablando de 79 parques. El 76% de la inversión es privada de los parques, Sí. porque el gobierno ha desarrollado Algunos, unos otros parques, pero los requerimientos de un parque de zona franca para empresas de cierta envergadura van más allá de lo que puede ser un servicio público. Sí, claro. Entonces, Son atractivos para la inversión extranjera. Sí, el 76% es inversión privada y hay mucho capital nacional en la inversión, en la infraestructura sobre todo. Sí. Y eso en el desarrollo de esas mismas zonas francas. Pero la infraestructura sobre todo. Sí. Y eso genera un valor agregado por concepto de renta, alquiler, servicio, mantenimiento. Claro. Eso mueve la economía. Claro. Entonces son 734 empresas. El empleo, estamos hablando de que en el 2021, que es el informe estadístico del Consejo, se cerró con 183.232 empleos. 2021 que se recuperaron los 176 que había antes de la pandemia y hubo un crecimiento. Pero ahora a mayo, enero-mayo, estamos hablando de 188.761 empleos. O sea que se ha seguido aumentando la cantidad de empleo. El 32% de los empleos son técnicos y profesionales, que ese es otro gran cambio. ¿Qué calidad? Exacto. La calidad del empleo. Recuerda que antes, y mejoría de los salarios probablemente, ¿no? Antes mayormente eran mano de obra barata y eran operarios, confecciones, textiles. Esa situación ya ha cambiado. Afortunadamente, después de la crisis que hubo que afrontar a la entrada del siglo por la pérdida de los incentivos, la entrada preferencial, del acuerdo de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, etcétera, ¿no? Entonces, las exportaciones, como ya hemos dicho, el año pasado fueron de 7.196.1 millones, 60%, casi el 60% de las exportaciones nacionales, pero en lo que va del año, para los 5 meses, enero-mayo, ya las exportaciones son de 3.178.1 millones, o sea, todo indica que se va a superar lo que fue el año pasado. Sí, ese es el pronóstico. Porque tenemos un crecimiento aquí en los primeros 5 meses de 12.2%. Sí. Y eso va consolidado, eso no se vislumbra ninguna variable. Claro. Al contrario. La inversión extranjera, que es directa en este caso, al igual que en el turismo, ¿no? Asciende a 5.903.8 y tuvo un incremento de 13.8%. O sea, más de casi 6.000 millones de dólares en inversión extranjera en zona franca, ¿no? Y los gastos locales, el año pasado, fueron de 1.944.1 millones de dólares. O sea, gastos locales que representan un valor agregado. Antes, valor agregado era casi la mano de obra. Sí. De hecho, el Banco Central, la balanza de pago, procesaba el aporte de zona franca en función de lo que eran los salarios y el escaso valor agregado. Pero ya esa situación ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado porque ya, además del empleo, como te decía, están las rentas, alquileres, mantenimientos y algunos que otros insumos locales, como envase o empaque, ¿no? Sí. También ha cambiado lo que es el tipo de producción. Por ejemplo, el liderazgo lo tienen los materiales médicos y farmacéuticos. Un 26.9, un 27% prácticamente, ¿no? En segundo lugar tenemos el tabaco y sus derivados. Sí. O sea, prácticamente toda la manufactura de tabaco se ha ido a zona franca
para poder competir en los mercados internacionales. Sí, tiene mejores controles de calidad. Sí, además un nicho que hemos logrado mantener, ¿no? Porque sabemos que el mercado del tabaco está ya en picada, ¿no? Pero nosotros hemos mantenido ese nicho, sobre todo con los puros. Sí, pues eso te iba a decir, el mercado de los puros no ha sufrido tanto como el de los cigarrillos. Sí. Los cigarrillos sí ha sufrido mucho. Sí. Y es un proceso manual. Sí. O sea, el valor agregado ahí es mayor. Los productos eléctricos, un 16%. Productos eléctricos en zona franca. Ah, yo no sabía. Sí. Porque los chinos son muy competentes en eso de los productos eléctricos. Sí, pero fíjate qué va a pasar. Bueno, termino con esto. La joyería, un 10.6 y los textiles, un 12.4. Fíjate cómo se ha reducido. Sí. Que era antes el líder, máximo. el Claro, líder, claro. va del 70%. Claro. Zona franca era textiles, básicamente. Sí, y calzados y componentes 2.8%. Aquí se hacen muy buenos calzados. Sí, yo he oído. Manualidades, ¿no? Entonces, fíjate, esas actividades que representan el 86%, los otros son actividades variadas, ¿no? Pero hay algo, y es que esta infraestructura que nosotros tenemos ya en zona franca, yo creo que nos va a dar una ventaja para mantener o para, digamos, interactuar, ¿no? Involucrarnos en lo que es lo que se espera de que van a ser los cambios en el mercado internacional. Y es el abastecimiento del cercano, el nearshoring, como le llaman, ¿no? Porque va a haber un cambio post-globalización. Claro. Y nosotros ya tenemos esa ventaja. Sobre todo que el principal mercado de nuestra zona franca sigue siendo Estados Unidos. Y sigue siendo todavía el mercado más grande del mundo. Sí. Entonces, es una sociedad de alto consumo. Más allá de lo que es el aporte actual, que cuando hablamos de 188,000 empleos, tenemos que pensar en empleos indirectos, que eso es casi por 3, que hay que multiplicarlo. El transporte, la comida, o sea, y todo lo que implica tú tener a esa gente generando ingresos, que son consumidores activos, ¿no? Que es uno de los, ¿cómo decirle? De las virtudes del turismo. Todo Exacto. Lo que es colateral, no solamente a que la gente esté en el hotel disfrutando. Fíjate que esos empleos, el 38% es en el norte, de los empleos generados, ¿no? Santo Domingo y la provincia, un 32%. En el este tenemos un 13%, donde comenzó, Sí. un 13% los Sí. empleos. Y en el sur, un 17%. O sea, que están distribuidos a lo largo de la geografía nacional. Pero te iba a decir, pues están bien distribuidos. Sí, no aunque Santo Domingo y Santiago concentran la mayor por proporción. lógica, porque además de eso son las fuentes principales del movimiento de la economía. Pero hay buenas expectativas con el puerto de Manzanillo, por ejemplo. Sí, por eso todavía es un poco más a largo plazo. Es pero más está a ahí. largo plazo, pero tú podrías aprovechar la ventaja de que se podría hacer en el puerto. Hay otro proyecto importantísimo, que es el de Punta Caucedo, la zona franca, en el mismo puerto de Con el puerto exportación. multinodal, sí. Sí, eso podría ser también, pero más a mediano o largo plazo. Tú que hablabas del empleo, ¿cómo está el comportamiento en la lucha contra el desempleo? Mira, el Banco Central presentó resultados de su encuesta laboral. Esa encuesta se realiza, es una encuesta continua, pero se tiene información trimestral. En este caso corresponde a enero-marzo. Okay. Es difícil medir el desempleo en un país. Se pueden utilizar datos de registro. Sí. Tú sabes que los registros la gente nunca Y accede. aquí hay mucho empleo informal. Esa es la otra. Lo otro sería un censo, pero el censo es costoso y a largo plazo. Entonces, lo que más se usa en todo el mundo son encuestas laborales. El Banco Central tiene esa encuesta laboral continua con un seguimiento permanente. Tiene una muestra de 8.400 viviendas, ¿no? Porque como toda encuesta es una muestra, ¿no? Lo que se hace, ¿no? Claro. Y según los últimos resultados que abarcan el territorio nacional, obviamente no en toda parte es la misma la tasa. Posiblemente en Santo Domingo sea donde la tasa de desempleo sea más baja, Santiago, en los grandes centros urbanos, quizás tú vas a tener tasa baja de desempleo en Higüey, Sí. por el turismo, ¿no? Pero en provincia del sur tú te vas a encontrar con desempleo que 4 o 5 veces la tasa promedio nacional, ¿no? Claro. Y también por sectores. El que busca su primer empleo, el desempleo juvenil, pasa en toda parte. En Estados Unidos, por ejemplo, el desempleo de los blancos, de los afroamericanos, de los latinos. O sea,
aunque se busca una tasa promedio, sí, también por la calidad misma del empleo que hablábamos ahorita. esa es la otra también, ¿no? Entonces, según el levantamiento de esa encuesta, el total de personas ocupadas es de 4.640.113. De una población de 10 millones, 10.5 ¿no? Sí. Pero no todos son, obviamente, fuerza laboral. Para la fuerza laboral solamente se consideran de 15 años o más, que es lo que nosotros llamamos población adulta. Sí, son un 40% más o menos. No es más. Un poquito más de 40. Porque esta nada más es la ocupada. No, claro. Pues hay que agregar la desocupada para calcular lo que es la población económicamente activa. Y dentro de la población adulta hay los inactivos. Sí, y los niños. Por eso te digo, inactivos. Sí. No, en la población adulta no hay niños. No, y los niños en cuanto a la medición de empleo. No, eso hay que excluirlo porque ellos son excluidos a menos de 15 años. Entonces, para los fines digamos, objetivos de la encuesta laboral, de los 15 en adelante. Internacionalmente se toman los 16. Pero bueno, 15 o 16, lo mismo para el caso, ¿no? Posiblemente tú y yo comenzamos a trabajar antes de los 15, claro, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que de esa población adulta tenemos 4.640.000 empleados, ¿no? Esto vamos a dividirlo, formal e informal. Mira, el empleo informal es el 58.1%. Se incrementó después de la pandemia. Estábamos en un 56%. Y es más fácil medirlo. Sí. Después de la pandemia, porque se vio la cantidad de desempleo. Claro. Ahí se y mucha gente tuvo que ser creativa y buscar actividades, que no quiere decir que todo el que tenga, digamos, esté en el sector informal esté pasándolo mal. Quizás no necesariamente. Muchos están mejor remunerados que empleos formales. Ahí está la iniciativa de cada uno. Pero no tiene acceso a la seguridad social. No. No tiene estabilidad de empleo tampoco. O sea, es relativo, todo es relativo. Pero la tasa de desempleo bajó a un 6.4. Recuérdate que llegó a un 8 con la pandemia, ¿no? La tasa de desempleo. O sea que definitivamente la recuperación de la economía ha permitido también la recuperación del mercado laboral. Se han creado unos 226.730 empleos entre formales e informales. Esa es la última encuesta del Banco Central, repito. Los datos son para el primer trimestre del año. Todo indica que la recuperación de la economía, digamos que es plena, abarca los diferentes sectores del quehacer de la vida nacional. Bueno, las proyecciones no son malas. Sin embargo, dentro de todo el panorama de la economía, uno no sabe a veces qué saltos nos pueden dar y qué sustos nos pueden dar. Claro. Pero las proyecciones son de que no estamos avanzando. Sí, recuerden que la demanda de trabajo, la demanda laboral, es una demanda derivada de lo que es la actividad de la economía. Claro. Pero hay otra situación que está pasando y que preocupó a mucha gente, y lo dejamos pendiente la semana pasada, que fue el tema porque estaba al borde de conocerse en la Reserva Federal el tema de las tasas de interés en los Estados Unidos. ¿Cómo afecta eso frente a la inflación? ¿Ayuda a enfrentar el tema de la inflación en Estados Unidos? ¿Y cómo visualiza hacia otros países como nosotros, que somos socios comerciales importantes con los Estados Unidos? Mira, finalmente se produjo el alza. Nosotros adelantamos que estaba reunido el comité de la Reserva Federal. Y tú dijiste incluso que iba a ser un alza importante. 0.75 puntos. Es la más alta en los últimos 28 años de los tiempos de Clinton, del siglo pasado. Entonces, el nivel actual se sitúa entre 1.5 y 1.75. Todavía está más baja que la nuestra. En el caso nuestro, además, se ha revaluado el peso dominicano. Y eso nos protege hasta cierto punto. Dos cosas nos protegen: el hecho de que esté más baja y el hecho también de que la inflación aquí y en Estados Unidos sea similar. Podría decir, bueno, ¿cuál podría ser un estímulo para expatriar dinero, convertir dinero a dólares? Bueno, comprar barato dólares hoy y esperar que una depreciación posterior compense. Pero es una decisión un poco arriesgada. A menos que no está tan fácil ahora mismo manejar cuentas en bancos norteamericanos. Es complicado. Muy complicado, ¿sí? Con el asunto del lavado y todo esto, ¿no? Mira,
vi una opinión de Paul Krugman, creo que fue de Paul Krugman, sí, o no recuerdo exactamente ahora, pero sé que fue de un premio Nobel, donde él decía que las medidas que se están tomando, tú y yo lo habíamos comentado antes aquí, para contrarrestar los efectos de la inflación, son medidas, digamos, tradicionales en economía, el librito de la economía, que sencillamente consiste en subir tasas para quitarle presión a la demanda en la economía. Reduce la inversión y reduce el consumo. En consecuencia, ralentiza, baja lo que es la actividad económica. En los Estados Unidos es una economía de oferta y demanda. Claro. De consumo, de alto consumo. Sí, toda la economía, de cierta medida, ¿no? No, y de alto consumo. El riesgo de esto, y es donde él advierte, ¿no? Es que si le quitamos dinamismo a la economía, podríamos estar provocando más desempleo. Claro. Más desempleo significará menos demanda. Claro. Sí, pero ¿a qué costo? La inflación no obedece a factores monetarios. Es una inflación de costo por una coyuntura muy particular. La guerra, desabastecimiento, la recuperación misma de la economía. Entonces, de más en más, hay la preocupación de que la economía pueda caer en una estanflación. Estancamiento por insuficiencia de demanda, reducción de inversión, aumento de desempleo, con inflación, porque la inflación no va a desaparecer por impacto de la reducción monetaria. Es la receta, ¿eh? Sí. La receta keynesiana es reducir los agregados monetarios para quitarle presión a la demanda. ¿O puede ser más cara la sal del chivo, como dicen? Es lo que te digo, o sea, ese podría ser un efecto, fue de Stiglitz, creo, la frase que vi. Ese podría ser un efecto no deseado, como sucede muchas veces en la decisión. Claro, claro. En la medicina a veces tú aplicas un tratamiento y el resultado es un efecto no deseado, como también puede ser un resultado, un efecto inesperado. Sí, o altamente positivo, como se trata de llegar. Sí, y eso ha pasado con muchos medicamentos. No te voy a mencionar uno que tú seguramente lo conoces, que se estaba buscando respuesta para un problema, para un cuadro, y resulta que se derivó de ahí un efecto que no era el que se buscaba, pero que sí le ha aportado cuantiosos recursos a ese laboratorio. Claro. Así es, pero en esta situación de la economía y con una situación de guerra que no sabemos a dónde va a llegar todavía, es bastante peligroso. Es peligroso, pero yo pienso que para poder enfrentar esta situación, que no tenemos la varita mágica ni tenemos las herramientas, porque no depende de decisiones internas o aisladas, lamentablemente tenemos que mirar un poco atrás. ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Que mirar hacia atrás. Sí. Necesariamente. ¿Y cómo nos afecta a nosotros en República Dominicana, en la economía, esta decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Mira, una desactivación o desaceleración de la economía norteamericana podría impactar negativamente sobre la economía dominicana, que tiene en Estados Unidos su principal socio comercial, el principal destino de las exportaciones, las remesas, que es una de las fuentes importantes de divisas, el turismo. Sí. Entonces, si todas estas medidas van orientadas a desacelerar la economía, una desaceleración de la economía o unas expectativas, digamos, no muy favorable de la economía, porque también eso pasa, cuando la gente tiene expectativa de que viene lo peor, aguanta el consumo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, claro está, que podría, como dicen, si a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos puede dar pulmonía. Claro, así es. Bueno, vamos a curarnos de esa pulmonía, don Carlos. ¿Seguimos adelante? Seguimos adelante. Sin mirar para atrás. ¿Le gustó la frase? Gracias por este conversatorio con Carlos Cuello, como cada semana, didáctico y además de esto, de muchas enseñanzas en lo que tenemos y lo que podemos esperar. Permítame la palabra. El
rumbo de la tarde. Plural, objetivo, democrático. La verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación. Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Terremoto de gran magnitud, sin embargo no tan fuerte, 5.9 en la escala internacional de Richter, sacudió Afganistán y hasta están contando el día de hoy más de 1.000 muertos y más de 1.600 heridos. Fuerte terremoto en Afganistán, mientras las tensiones continúan en la guerra de Rusia contra Irak y sus consecuencias para el mundo. Estos temas nos los presenta Pedro Vargas en las internacionales desde la redacción central de Oye País. Un potente sismo remeció una zona rural y montañosa en el este de Afganistán en la madrugada de este miércoles y causó unos 1.000 muertos y más de 1.500 heridos, según fuentes de la agencia noticiosa estatal. Las autoridades advirtieron que la macabra cifra podría aumentar. El líder norcoreano Kim Jong-un ha presidido una reunión de la Comisión Militar Central en Pyongyang, informaron medios estatales, en un momento marcado por el incremento de la tensión y la posibilidad de que el régimen realice pronto una nueva prueba nuclear. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador manifestó hoy sus condolencias por el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas ocurrido en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, y que es un crimen que ha generado una conmoción en el país y que ya fue condenado incluso por el Papa Francisco. La aerolínea Red Air informó que están en marcha las investigaciones para determinar las circunstancias en que un avión de esa compañía procedente de Santo Domingo, República Dominicana, se incendió tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos. La empresa indicó a través de un comunicado que las indagaciones están a cargo de las comisiones del Instituto Dominicano de Aeronáutica Civil y de las autoridades locales en la ciudad de Miami. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana, a esta misma hora, aquí en Color Visión. Será hasta mañana. Pasen un feliz resto de la noche.